Y la otra era, ¿qué necesita la división de peso pesado para volver a brillar en UFC? Hay un saludo para Pizarro, que conozco a quien me lo ha hecho. Un saludo, Pizarro. Dale, Álvaro. Es que, ¿qué necesita la división del peso pesado? Pues es que es muy complicado porque el problema de la división del peso pesado no es un problema exclusivo de la UFC. Es un problema, yo creo que en general El deporte. del propio deporte. Es que no hay talento, no hay donde fichar, no hay... Entonces es cuestión de promover de alguna forma que haya más talento en el peso pesado y que dentro de 5 o 10 años pues esa división sea más rentable y tenga un nivel aceptable al menos, porque es que el de ahora es bastante lo venía penoso. pensando. Yo creo que, claro, lo que pasa es que los mostrancos de 2 metros y 100 kilos prefieren irse antes a la NFL, a la NBA, que tienen más cultura tal, sobre todo en Estados Unidos, porque y en que Rusia sí cobran que es verdad mejor. que tiran más por efectivamente, porque cobran mejor. Yo creo que una solución sería, fuera coñas, meter en institutos, universidades, ojeadores de MMA que digan, oye tú, chaval, te he visto tus cualidades físicas, eres fuerte tal, te doy una beca para que te vayas 2 años al PI, entrenes y a ver qué tal. O sea, es algo muy a largo plazo, pero yo creo que se podría considerar, ¿eh? Yo sobre esto he estado pensando en una cosa que ahora os la cuento. Pero lo primero de todo, el plan que tú propones me parece muy interesante, pero creo que solo valdría para Estados Unidos. Porque creo que es el único país, al menos que yo conozca, que tiene esta cultura del deporte en las escuelas y de todo esto, incluso de la lucha. Yo lo he pensado en Estados Unidos por esto mismo, por las becas de lucha, de baloncesto, de NFL. Porque en Rusia sí que está ya más o menos asentado y en otros hay problemas, digámoslo así, de gente grande. Por ejemplo, en Asia, por mucho que lo digas, pues es muy complicado. Vosotros que lo que falta es talento. En la UFC estamos ya un poco cansados de ver a pesos pesados pasados de peso, o sea, que al final Sí. suben y es como si subiera cualquiera que lo cogen del bar y dicen, oye, súbete al octavo, ¿no? Entonces es muy difícil que tengan talento. Yo lo único que puedo ver es que los semipesados que vienen, por ejemplo, los Jailton Almeida, Alex Pereira, todos esos que vienen son semipesados rajados, quieran subir al peso pesado para estar un poco más, al final no estar tan pendiente del peso y que son pesos pesados súper móviles. No sé si Tomás Pinal haría el semipesado porque se le ve muy móvil. Se tendría que rajar de más, ¿eh? Tendría que rajar de más, pero yo, o sea, lo que es la división del peso pesado está en los Tomás Pinal, Pavlovich, al final pesos pesados que no son gorditos, sino que son fuertes, tienen una potencia, van al suelo, se levantan, tienen buen boxeo, pero en los, no sé, Curtis Blades, alguno así, eso ya es muy difícil porque al final el talento es que si no te puedes mover de una forma con mucha... Sí, puedes noquear, es divertido, pero si te coge Tomás Pinal es que no tienes nada que hacer. Claro, no, y que luego te vienen estos que tengan poca movilidad, tal, no lancen las manos, es que son peleas soporíferas, insufribles. Sí, pero antes, eso, falta talento. Sí, antes dijiste una cosa, José, que era becar a chavales para que fueran al UFC PI. Pero yo estuve pensando en este tema hace unos días, no sé por qué, me dio por pensar en estas cosas. Compenetrados. Y es que, claro, me di cuenta de que no sé cómo se llama exactamente los gimnasios estos, pero UFC PIs solo hay 2, creo, ¿no? Uno en México y otro en Estados Unidos. Eso es. Creo que hay un gimnasio también, al menos en Marruecos o algo así como relacionado con lo del UFC. No es un PI, pero algo tiene relación, no sé muy bien qué es. Pero yo estuve pensando... el diamante, ¿no? Sí, ahí estuvo Yaman. Y yo estuve pensando, sería un push tremendo para este deporte y para la UFC poner, que supongo que tampoco le costaría mucho, poner 2 o 3 gimnasios de estos en otros continentes. Poner uno en Europa, por ejemplo,
otro en África, otro en Asia, en América del Sur, por ejemplo, en Rusia, incluso ya si vas a Dagestán, por ejemplo, ahí vamos, te haces de oro. No sé, me parece que sería una buena idea. No creo que tampoco sea algo súper costoso para la compañía. No, yo creo que dos o tres en Europa, alguno en Brasil, o sea, en estos países, o sea, en las zonas donde más peleadores haya, yo creo que les vendría muy bien. Sí. Sobre todo comparándolo con el fútbol, es que como sería crear escuelas de fútbol, pues escuelas de MMA. Al final, Justo. que los niños crezcan ya con 6 7 años haciendo MMA. Y entonces, Claro. pues, van a ir creciendo el nivel de muchos. La cosa es que al final va a crecer de qué peso, pues del peso ligero, del peso pluma, del peso welter. Es muy difícil que crezca el peso pesado solo por la fisionomía. O sea, hay mucho menos personas en el mundo de esos pesos que del peso ligero. Claro, de ahí mi propuesta de que se incentive a los chavales, antes de que se vayan a la NBA o a la NFL, que prueben los deportes de contacto, que sí que es verdad que de primeras no van a cobrar lo mismo, pero a lo mejor pueden llegar a cobrar más en menos tiempo, quiero decir. Pueden llegar más lejos con una preparación adecuada. Sí, por lo fácil que sería, entre otras cosas, llegar a la UFC y escalar, porque no es lo mismo el peso pesado que el peso ligero, Claro. por ejemplo. Claro. Y lo que decía Antonio de que también aumentaría mucho el número de pesos ligeros, de pesos plumas y todo esto, porque evidentemente pues hay mucha gente de ese peso, pero yo creo que crecería todo un poco en general. Entonces no creo que sea algo que le venga mal al deporte ni que fuera un problema, sino que simplemente incluso mejor, ¿no? Más nivel en el peso pluma, en el peso ligero y más chulo para todos. Sí. Comenta por aquí Bryce, comenta primero, lo que no puede hacer Dana White es reconocer a Gane, que Gane roba a Volkov y que luego le dé de premio a Gane la pelea para el título contra Tomás Pina. Ya. Y en eso estoy de acuerdo. Sí, pero es que el problema es que no podías volver a poner a Volkov contra Aspinall, ¿no? Claro, y vas viniendo de derrota en el récord. Es una putada porque yo creo que ya lo comentamos y aquí todos coincidimos en que ganó Volkov esa pelea, pero al final es lo que hay.